seguramente si trata de pasar por un lado de ella, pues le va a morder y sabe que eso duele. Así es el pecado, porque la referencia a la palabra ahí en Eclesiastés es al pecado. La tentación está delante de nosotros y si dejamos la puerta abierta a la tentación y si caemos en ella y nuestra vida está tocada y tomada por el pecado, pues vamos a tener sufrimiento en nuestra vida. Y esto lo tenemos que entender de una manera espiritual. Se dice que este tipo de predicaciones o que temas como este muchas veces no son bien vistos por la iglesia. Y porque pensamos, bueno, yo no soy un adúltero, no soy un fornicario, entonces, ¿por qué tendrían que hablarme a este aspecto? Sin embargo, la palabra está ahí también para que estemos precavidos precisamente de que las puertas de prevención, las puertas que se pueden abrir en nuestra vida delante de la tentación se mantengan cerradas y que estemos siempre aconsejados por la palabra de nuestro Dios del cuidado, de la pureza que el Señor pide sobre cada uno de nosotros. Uno de los pecados precisamente más dañinos emocionalmente, espiritualmente y aún de manera física para el hombre y para la mujer es la práctica de la fornicación y del adulterio. Y cuando hablamos de fornicación y adulterio hablamos de toda y cualquier práctica de la sexualidad que está fuera del vínculo del matrimonio en el cual el Señor ha puesto santidad y pureza aún en la sexualidad del hombre. El Señor nos llama a que seamos santos y puros y por ello ha puesto nuestra sexualidad en el vínculo del matrimonio. Vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, te rogamos, Señor, que abra nuestro entendimiento. Podamos en esta mañana aprender de tu palabra. Que, Señor, si nos hemos mantenido en esa pureza que tú, Señor, quieres ver en cada uno de nosotros, continuemos así. Que tu palabra, Señor, nos advierta y nos prepare para enfrentar la tentación y para no caer en pecado y seguir, Señor, caminando agradablemente delante de ti. Habla pues a nuestros corazones, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? No tendría mucho caso aclarar de qué se trata el pecado del adulterio o de la fornicación, pero sí tenemos que ver que la Biblia nos habla de una manera muy clara y específica acerca de las consecuencias que este pecado tiene para nosotros mismos y para la familia. Por eso el título de esta mañana es Fidelidad y Familia. ¿Cómo afecta a nuestra familia? ¿Cómo afecta a la relación familiar? ¿Cómo afecta a nuestros hijos, a nuestro compañero o compañera la falta de fidelidad? Es decir, cuando hablamos de una falta de fidelidad dentro del matrimonio, o cuando hablamos de una falta de fidelidad al compromiso que tenemos con Dios en pureza y santidad y estamos fuera de su ley, practicando una sexualidad fuera del vínculo matrimonial, estamos precisamente en pecado delante del Señor. Entonces, cuando llegamos a la palabra de Dios, y no solamente Proverbios 5, que lo acabamos de leer, seguimos leyendo Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 7, nos damos cuenta que la palabra nos está hablando una y otra vez acerca de las consecuencias del pecado. Y precisamente vamos a estar viendo algunas partes de estas porciones de la palabra, Proverbios 5, 6 y 7, viendo lo que la palabra de Dios nos da acerca de esto y cuál es la consecuencia que hay en nuestras vidas. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14, es el mandamiento directo, nos dice: no cometerás adulterio. Y tenemos que entender que la sexualidad Dios la creó, y la creó en santidad y pureza, y la creó para el deleite y el beneficio del ser humano, pero que la creó dentro de un límite muy bien determinado, que es el vínculo matrimonial. Ahí es una bendición. Sin embargo, cuando se sale de este vínculo, cuando se sale de estos límites, cuando es practicada fuera de la voluntad de nuestro Dios, acarrea tristeza, dolor, llanto y muchas situaciones difíciles que precisamente hoy vamos a revisar. ¿Qué situaciones entonces son las que produce la fornicación, el adulterio,
la desobediencia a este mandato específico de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 27, 28 y 29. Dice: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocara. Y hay que resaltar esta frase que viene casi en la última parte. Dice: no quedará impune. Cuando la palabra nos advierte de que no va a haber impunidad, no necesariamente nos habla del castigo que Dios ha preparado para aquellos que están en la práctica continua del pecado o en el que caen simplemente por una falta de madurez, de seriedad y de compromiso con Dios y con su palabra, sino que también nos habla de las consecuencias directas y las consecuencias indirectas que el pecado produce en nuestro entorno familiar y en nuestra propia vida. Y la palabra aquí nos dice en Proverbios capítulo 6 que se activa en primer lugar cuando se está en este pecado de fornicación y de adulterio, consecuencias directas para nuestra vida. No quedará impune, porque el hombre no puede tomar fuego y ponerlo sobre de sí sin que sus vestidos ardan, porque no se puede pisar brasas sin que nuestros pies se quemen, porque no se puede comer con fuego. El que juega con fuego termina por quemarse. Esto significa que si se comete adulterio o fornicación, la vida no puede quedar sin consecuencias, que tarde o temprano nos va a alcanzar nuestro pecado, que tarde o temprano las situaciones y las consecuencias se van a manifestar en nuestra vida. Y vuelvo a decir, la buena noticia es que nuestra vida es limpia, es tomada por el Señor para tener una limpieza y una bendición que solamente nos puede dar. Pero cuando en ese caminar en la vida cristiana, cuando en ese caminar con el Señor, la tentación se presenta delante de nosotros y caemos en ella, y no están exentos los más grandes, ni están exentos los más jóvenes. El Señor pone los límites para las situaciones de la sexualidad, y en cualquier momento podemos salir de ellas muy fácilmente, y va a haber consecuencias. ¿Qué clase de consecuencias podemos ver de una forma directa? Pues afecta específicamente a la familia. El vínculo principal de nuestra sociedad, la familia. Aquello que todos cuidamos con mayor celo, aquellos que todos cuidamos con el mayor deseo de nuestro corazón de que haya paz, bendición, prosperidad, es nuestra familia, donde estamos desarrollándonos como seres humanos y criando a la siguiente generación de creyentes, nuestros propios hijos. Ahí va a ser el principal lugar donde va a haber una afectación. Y entonces vemos que vienen crisis familiares, que viene el dolor en el corazón de los hijos e hijas del hogar, que vienen las diferencias terribles y los problemas que desembocan generalmente en estas situaciones, en algún divorcio. Pero que también cuando esto se practica fuera del matrimonio y antes del mismo, generan conflictos y situaciones que muchas veces no son superables por la propia pareja, aun cuando puedan contraer matrimonio de una manera posterior. ¿Por qué? Porque nos está pasando lo que leíamos al principio. Cuando abrimos la puerta, cuando quitamos el vallado y la serpiente está afuera, seguramente nos morderá y eso traerá consecuencias. Así que si la tentación llega y toca la puerta de nuestra vida, tenemos que refrenarnos. Necesitamos tener la fortaleza y la madurez en el Señor, en su palabra, y recordar que nuestro cuerpo, que nuestra vida es templo del Espíritu Santo y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque la palabra nos dice que hemos sido comprados por precio. Esto nos asegura dos cosas muy importantes: el poder de Dios y la gracia de Dios está con nosotros. Se puede enfrentar la tentación y no caer en el pecado, claro que se puede, pero necesitamos estar tomados de la mano de Dios. Entonces, el primer consejo que debemos tomar de estas consecuencias directas que se pueden dar en nuestra vida es: cuide su matrimonio.
Cuídelo, protéjalo, manténgase en fidelidad, en confianza, en apertura, en transparencia, y no permita que la tentación, y mucho menos que el pecado, llegue hasta la fuerza. Pero también para los solteros, cuida tu noviazgo, porque el Señor nos pide que mantengamos nuestra pureza y santidad delante de Él en todo momento. Muchas veces nos preguntamos, hablando de las consecuencias, cuando la familia no se avanza, cuando llegan problemas y situaciones difíciles y vemos que no podemos prosperar, ¿qué está pasando? Bueno, muchas veces es simplemente la consecuencia del pecado que está ahí en nosotros, ahí en nuestra vida, y que no hemos sabido cuidar. No ven con fuego, porque el que juega con fuego termina quemándose. Segunda de las situaciones que produce la fornicación y el adulterio, se corrompe el alma del ser humano. Proverbios capítulo 6 también, ahí en el versículo 32, nos dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y corromperse el alma es corromperse todo el interior del ser humano. Se corrompen los sentimientos, se corrompen las expectativas, se corrompen nuestros pensamientos, y entonces ya no hay una sinceridad, ya no hay un pensamiento claro, ya no hay una comunicación abierta, ya no puede haber una comunión de fidelidad, porque nuestra propia alma se está corrompiendo. El alma nos llena herida, nos llena de vergüenza, nos llena de frustración, nos llena de sentimientos encontrados, y entonces no podemos establecer una relación de confianza dentro del hogar, dentro de nuestro vínculo matrimonial. ¿Qué es lo que pasa con el alma de un adúltero? Lo que nos está diciendo la palabra es que es falta de entendimiento, que hay una inmadurez total en el entendimiento que se tiene de la palabra, y por eso, incluso algunas versiones más modernas de la Biblia, a esta falta de mantenimiento, y así vienen algunas versiones, le llaman que está embrutecido. No hay entendimiento. ¿Por qué? Porque el alma ya está afectada y se está corrompiendo, y se va corrompiendo cada vez más, y se siguen corrompiendo otras áreas de la vida, porque una vez que dejamos que un pecado esté en nosotros, ese pecado nos lleva en un círculo en el cual cada vez nos introducimos más y agregamos más pecado y más situaciones a nuestra vida. Si el alma está corrompida, incluso hay una afectación física sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todas las áreas de la vida del hombre empiezan a corromperse. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con quien cae en este tipo de pecado? Que la palabra directamente nos declara: el Señor, no cometerás adulterio. Va a padecer vergüenza, va a presentar afrenta en su vida, va a haber deshonor a su alrededor, deshonra, y difícilmente son borrados, porque podrán pasar muchos años en el que haya arrepentimiento y volvamos al buen redil, pero el pasado está ahí siempre, y no faltará quien nos pueda recordar que alguna vez no hubo la fidelidad en nuestra vida. Primeramente, para con Dios en la pureza en la que somos llamados a vivir. En segundo lugar, para con nuestra pareja, y por consecuencia para con nuestra propia familia. Cuídese. Este pecado deja cicatrices profundas en el corazón del ser humano, y esas cicatrices permanecen. Es como cuando nos cortamos y podemos ir al médico y que nos dé unos cuantos puntos, pero siempre nos va a recordar la cicatriz que nos queda, que ahí alguna vez hubo una herida, y muchos podrán ver esa cicatriz. En tercer lugar, y vaya que cuando estoy estudiando al respecto, dudé mucho de escribir en esto, pero no puedo encontrar otra forma de expresar lo que el Señor nos dice en Proverbios 5, precisamente el pasaje que leímos, del 8 al 11. Se activan desfavores, es decir, viene sobre nosotros una falta de bendición específicamente puesta por Dios sobre nuestra vida.
Proverbios 5, versículos del 8 al 11 nos dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Cuando leemos esta porción, si la sacamos totalmente del contexto y leímos todo el capítulo 5, podemos decir, vaya, qué situación tan complicada, que en un momento dado lo que estamos trabajando para que haya bendición en nuestra vida simplemente no esté, y alguien más se quede con ella. Que nuestra vida se vaya deteriorando de tal manera que al final la palabra nos diga que somos consumidos en cuerpo y somos consumidos precisamente en nuestra vida. Sin embargo, cuando lo introducimos dentro del contexto de todo el capítulo 5, nos damos cuenta que esto es una consecuencia directa de la fornicación. Esto es una consecuencia directa de la falta de fidelidad, es una consecuencia directa de aquello que el Señor nos dice de una forma muy específica: no cometerás adulterio. Por eso nos dice: aleja tu camino de ella. Cuando se practican el adulterio y la fornicación, activamos sobre nosotros el desfavor o la no bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y puede ser que no tenga nada que ver con el pecado, pero conforme a lo que nos está diciendo aquí Proverbios 5, pareciera que nuestro trabajo no rinde su fruto, que nuestro esfuerzo no da el resultado que estábamos esperando, que nos hemos esforzado y luchado por llegar a una meta y simplemente no podemos verlo. Y no solamente pasa con este pecado, hay situaciones en nuestra vida, pecado delante de Dios, que precisamente el Señor va a llamar nuestra atención. No de una forma directa sobre el pecado, sino sobre toda nuestra vida. Y vemos que las cosas que están delante de nosotros, las cosas que están en nuestra mano para hacer, simplemente no prosperan. Como ejemplo contrario totalmente podemos ver la vida de José. ¿Se recuerda usted lo que pasó con la esposa de Potifar? Esta mujer quiso ir sobre de él, lo tentó, incluso lo tomó para cometer adulterio con él, pero José dijo: no, y no me voy a contaminar, y salió huyendo. Pero la palabra nos dice que todo lo que Dios ponía en las manos de José, ¿qué pasaba? Prosperaba, porque este hombre caminaba rectamente delante de Dios. Entonces, cuando empezamos a ver que lo que está puesto en nuestras manos no prospera, tenemos que regresar a revisar nuestra vida y ver cuál es el propósito que Dios tiene, porque Dios siempre tiene un propósito para enseñar a nuestra vida. Pero de una forma directa, Proverbios 5 nos dice que hay una consecuencia específica al pecado de adulterio, que es la no prosperidad, la no bendición de Dios sobre nuestras vidas, y tenemos que meditar acerca de eso. Como cuarta consecuencia, y quizás lo más grave, y precisamente cuando nos mantenemos en una situación de pecado delante de Dios y aún sabiendo que estamos equivocados, no viene arrepentimiento, no viene ese detenernos y ese buscar el rostro de Dios y su dirección, pues es directamente la consecuencia de una destrucción y una muerte espiritual. Proverbios capítulo 7, versículo 18. Voy a pedir que me ayuden a leerlo, por favor. ¿Ya juntos? 7, 18. ¿Pueden seguir leyendo, por favor? Porque el marido de nuestras casas se ha ido a la radiata, la bolsa de dinero llegó en su mano, el día de su llegada ordenará su casa. Lo limpió con las bondades de sus muchas palabras, lo cubrió con la sabiduría de sus labios. Junto se marchó tras ella, como va el buey al derrotero, y como el necio de las maldiciones para ser castigado. Dale su travesura a la red, Y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspase por el corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos,
no quiebres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Yo no sé si usted había leído y había meditado en este pasaje antes, es un pasaje muy fuerte. Nos está haciendo toda una narrativa de un joven, yo así lo veo, seducido por una mujer, que lo lleva y él va, y me llama la atención la expresión de la palabra, dice, como el buey que va al degolladero, tranquilito y jalado con el narillo en la nariz, y lo lleva derechito, pero ¿hacia dónde va ese camino? Hacia la muerte. Dice, no, hijo mío, dice la palabra, no te dejes seducir, no te dejes convencer, no dejes que el pecado venga sobre ti. Parece que aquel que comete este pecado, dice aquí la palabra, no sabe que es contra su vida, no sabe que es una saeta que puede traspasar su corazón. Y es que el joven no piensa en eso, no piensa en la consecuencia, no piensa en la enfermedad espiritual que se acarrea sobre la propia vida y la desgracia e incluso el camino de muerte que se presenta delante de él. Y algunos podrían decir, no, pero es que yo soy fuerte, yo sí puedo, yo tengo contención en mí mismo, yo sé poner el alto. Y dice la palabra más adelante, porque muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. La tentación y la seducción están delante de nosotros. Y entonces hay que hacer lo que hizo José. Huye. No importa que tengas que dejar lo que tengas que dejar. Hay que huir. Retirarnos de ese camino. Este camino de muerte no necesariamente es una muerte física, pero estamos hablando de una situación espiritual, profundamente espiritual, que activa dentro de la familia problemas y situaciones también de enfermedad y de muerte espiritual. ¿Qué pasa con los hogares que han sido construidos sobre el error y sobre el pecado? Pues vamos a ver consecuencias en el crecimiento, en el desarrollo de los hijos, en su vida espiritual, en su reacción y temor a la palabra de Dios, situaciones en la pareja de profundas heridas y dolor que llevan a la separación y a la destrucción. Pero además estas heridas espirituales activan el desprecio a las cosas del Señor. Aquel que está en pecado no quiere escuchar que está en pecado, no quiere leer en la palabra que está en pecado y no quiere que nadie se lo diga. Y entonces, ¿qué hace? Se aleja de todo lo que tiene que ver con el Señor, ya no va a leer su Biblia, ya no va a permitir que nadie vaya y le diga, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. No va a querer saber que la palabra le habla, ni va a querer escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto le enfrenta con su propio pecado. Y cuando estamos tercos, aferrados a estar caminando lejos del camino de Dios, no queremos saber nada de Dios. Esto va a llevarnos a hundirnos más profundamente en nuestro pecado y nos va a llevar a despreciar completamente todo lo que tiene que ver con el Señor. Esa indiferencia con el Señor va a agravar mucho más el problema y se convierte en un camino de verdadera muerte. Porque no hay manera de regresar si no es en la gracia, si no es porque el Señor, teniendo misericordia, nos toma nuevamente, nos toma con su mano de poder y trae nuevamente nuestra vida a su camino y a su redil. Así que, cuidado, tenemos que buscar el camino correcto, tenemos que mantenernos en ese camino de santidad. Mantenerse en el camino de santidad es hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Por eso el Señor nos pide que nos alejemos de este pecado, porque trae consecuencias y ruina. ¿Qué podemos concluir al leer estos pasajes de Proverbios 5, 6 y 7? En pocas palabras tenemos que decir, Dios aborrece el adulterio y la fornicación. Por tanto, si queremos agradar a Dios, tenemos que frenarnos completamente y poner un alto a la tentación. Dios pide la exclusividad del desarrollo de la vida sexual al vínculo matrimonial. Tenemos que entrar
exactamente eso. Casados y solteros, divorciados y viudos. El Señor nos llama a mantenernos dentro de un vínculo matrimonial. Cuidado con la práctica fuera de los límites que Dios ha establecido. Y quizás algunos de ustedes pudieran decir: ¿qué pensamiento tan anticuado? Hoy, en nuestra modernidad, las cosas no son así. Tenemos libertad. La televisión y todos los medios de comunicación nos invitan. Pero esto no lo dice el pastor. Esto lo dice la palabra. Y la palabra nunca será anticuada. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como el Señor le dijo a su pueblo antes de darle los mandamientos: yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, y empieza a darle los mandamientos son para nosotros también, porque el Señor también nos sacó de casa de servidumbre, del pecado en el cual estábamos tomados todos y cada uno de nosotros, y Él nos liberó y nos ha traído a una nueva vida, a una tierra nueva, a una promesa nueva de vida. Pero si no nos sigue recordando: yo te saqué. Por lo tanto, nos vuelve a recordar el Señor: cuida tu vida. El adulterio y la fornicación están en contra de lo que yo quiero para ti. Hebreos capítulo 13 y versículo 14 es una palabra específica para los solteros. Dice la palabra: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Podemos decir: lo anticuado de esto sería que empezáramos a hacer juicios con la Santa Inquisición y a poner culpas unos sobre los otros, pero eso no es necesario. Todo lo que acabamos de ver en Proverbios, las consecuencias, es el juicio de Dios. Dios es el que va a juzgar este pecado en medio de nosotros y en tu propia vida, si esta es tu práctica. Si nosotros fuéramos adúlteros, o fuimos adúlteros en el pasado, o llegamos a cometer pecado de fornicación en el pasado, pero hoy somos hijos de Dios, arrepentidos, no quiere decir: está bien, el Señor perdona nuestro pecado. ¿Podrá haber consecuencias y heridas todavía en nuestra vida? Es posible, porque la palabra dice que así es. Pero nunca es tarde, hermanos, para arrepentirnos y volver nuevamente a caminar en fidelidad delante de Dios, y buscando siempre que en esta fidelidad nuestra familia crezca sanamente y con la bendición de Dios. Si usted se ha conservado en pureza, si usted se ha conservado en el camino de Dios en todo este aspecto que acabamos de platicar, continúe así. Pero nunca se olvide que la tentación está ahí a la puerta. Y si usted le abre, lo va a morder. Mantengámonos con pureza delante del Señor. El Señor nos dice: no cometas adulterio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque cada día tiene algo que enseñarnos. Te pedimos que nos hagas conscientes de nuestras debilidades, que nos permitas ver nuestras faltas y buscar sobre todo, Señor, el arrepentimiento, el perdón que tú nos puedes dar y la restauración, Señor, que tú puedes hacer en nuestras vidas. Que aun cuando hayamos caído en pecado, Señor, podamos darnos cuenta y regresar, Señor, y retomar el camino y tomar, Señor, nuevamente nuestro lugar en tu redil. Pero aquellos, Señor, que hoy están cuidando de su vida, dale la fortaleza para mantener la pureza y la santidad delante de ti. Mantén, buen Señor, en nosotros la seguridad. Mantén, Señor, en esa expectativa de cuidar, Señor, la santidad delante de tus ojos. Bendícenos, Padre, y fortalécenos con tu espíritu ante la tentación, y no nos permitas caer en ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús.